Precisamente ha sido esta cuarta prórroga del estado de alarma la más cuestionada con respecto a debates anteriores. Las fuerzas políticas que no apoyaron al gobierno o se abstuvieron entienden que vulnera determinados derechos fundamentales y que existen otros recursos para asegurar el confinamiento de la población. Vamos a intentar salir de dudas con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hoy estuviéramos hablando que no se ha podido prorrogar ese estado de alarma? Bueno, si no hubiese una prórroga por parte del Congreso del estado de alarma, estaríamos en la misma situación que antes de decretar el estado de alarma. Es decir, no habría ningún tipo de medida restrictiva, ni de movimientos, ni de reunión, ni de manifestación. Es decir, que para propiciar el confinamiento hace falta un estado de alarma. Bien, para propiciar un confinamiento con determinados requisitos, desde luego es necesario o el estado de alarma o el estado de excepción, sí. Claro, esa es otra de las palabras que se escucharon mucho ayer en el Congreso, ese estado de excepción. Muchos de los partidos políticos hacían alusión a ese estado, al estado de excepción, como que realmente las pautas que se estaban adoptando tenían más que ver con ese, no que con el actual. Sí, vamos a ver, aquí el límite legal está entre si nos están limitando el derecho de circulación y de libre movimiento o nos lo están suspendiendo. Si lo que dice la ley es que en el estado de alarma solamente se puede limitar el derecho, pero en el estado de excepción sí puede suspenderse completamente el derecho. Parece que, habida cuenta de cómo se ha venido produciendo, estamos más cerca de lo que es la suspensión de derechos en los inicios del estado de alarma y, por lo tanto, existen dudas jurídicas sobre si estamos materialmente en un estado de excepción o en el de alarma. Bueno, y tal y como está evolucionando la situación, ¿se justifica que se prolongue, se prorrogue este estado de alarma? ¿Es la cuarta prórroga que se hace de este estado de alarma? ¿Le resulta quizás desproporcionada? Bueno, aquí se pueden analizar argumentos sanitarios, médicos, científicos, y es posible que el confinamiento sea una herramienta útil para evitar la propagación de la enfermedad y la pandemia. Pero desde el punto de vista jurídico, sí es cierto que existen muchas dudas respecto de los límites a los que están siendo sometidos los derechos de los ciudadanos, el de manifestación, el de reunión, en algunos casos incluso el de libertad religiosa, el de libertad de movimiento y circulación. Tal y como se están produciendo, sobre todo en los orígenes del estado de alarma, hay serias dudas de la constitucionalidad. Curiosamente, en estos momentos sí existe una situación más cercana de la limitación que no de la suspensión, porque ahora mismo sí es cierto que en determinadas horas y por determinadas edades sí se puede salir con cierta libertad, pero es que hace unas semanas ni siquiera en tramos horarios y ni siquiera por edades esas salidas estaban autorizadas. Bueno, estamos hablando ya de ese plan de desescalada, vemos cómo la gente ya puede salir a la calle en determinadas horas, Gerardo, pero ¿necesita ese plan de desescalada obligatoriamente convivir con este estado de alarma? Si lo que se pretende es que el confinamiento se afecte al conjunto de la ciudadanía, sí, se necesita el estado de alarma. Otra cosa es que se defienda que solamente procede confinar a los que verdaderamente estén enfermos, a los que verdaderamente tengan síntomas o a los que se pueda demostrar que hayan tenido un contacto directo con esas personas enfermas y que, por lo tanto, sí son ese conjunto reducido de personas un peligro para la salud pública. En ese caso, si solamente se quiere confinar a ese colectivo muy individualizado de personas, no sería necesario el estado de alarma. Hay otras herramientas como la Ley Especial en Medidas Sanitarias del año 1986. Claro, y eso hacía alusión a otras herramientas, otras medidas que se podrían adoptar, ¿también serían factibles? Legalmente son factibles, desde luego. Lo que sí es cierto es que ya no podrían aplicarse esas medidas restrictivas al conjunto de la población, ni del Estado, ni de la comunidad autónoma, sino que de alguna manera habría que individualizar en personas o colectivos de personas con la constatación efectiva de la enfermedad o del riesgo de propagación de la epidemia. Bueno, y si la desescalada también se ha optado que sea simétrica, que cada territorio quizás lleve por su parte una fase diferente, no sé, ¿se justifica ese mando único del Gobierno a través de este estado de alarma? Bueno, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio sí establece claramente la existencia de una única autoridad respecto de la que dependan todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien sean locales, autonómicos, por supuesto estatales, así como todas las autoridades. Eso sí viene claramente en la ley. Otra cosa es que ese mando único tenga en cuenta
las diferencias entre territorios, porque sí es cierto que se pueden establecer medidas diferenciadas en función de los territorios. Eso sí viene contemplado como una posibilidad en los estados excepcionales. Bueno, yo también se le achacaba al Gobierno esa poca capacidad de maniobra que tienen las comunidades autónomas. ¿Cómo afecta el estado de alarma a las comunidades autónomas? Bueno, al tener un mando único y al estar centralizada la autoridad en el gobierno de la nación, evidentemente en algo se está restringiendo el nivel de autonomía de cada una de las comunidades autónomas que en principio tienen competencias en materia de sanidad, en materia de movilidad, en materia de seguridad, son competencias autonómicas, pero que en estos momentos, al existir precisamente ese mando único en el gobierno de la nación, se ven restringidas. Bueno, y Gerardo, ¿y qué pasa con las ayudas que ha dado luz verde el Gobierno y que dicen que podrían incluso perjudicar el hecho de que no se pudiera prorrogar un estado de alarma? Bueno, evidentemente hay determinadas normas jurídicas que están en estos momentos vigentes, pero que esa vigencia depende de que perviva el estado de alarma. Una vez que el estado de alarma desaparezca, ese conjunto de normas también desaparece. Evidentemente no se puede estar en esta situación de confinamiento sin el estado de alarma, y si se han dictado una serie de ayudas económicas vinculadas al estado de alarma, si el estado de alarma desaparece, desaparecen las ayudas, con independencia de que el Gobierno tiene la libertad de, fuera del estado de alarma, volver a dictar normas con esas ayudas u otras ya no vinculadas al estado de alarma. Bueno, y por cierto, que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite un recurso interpuesto por Vox contra el estado de alarma, ¿qué garantías tiene de que prospere? Bueno, garantías ninguna. La admisión a trámite solamente implica que se ha analizado una serie de requisitos formales, de que el recurso está dentro de plazo, que quien lo ha presentado está legitimado para ello y efectivamente para presentar un recurso de inconstitucionalidad se exigen más de 50 diputados y Vox los tiene y por lo tanto simplemente se trata de cotejar que se han cumplido con una serie de requisitos formales o procesales sin entrar a estudiar el fondo del asunto, que será ahora, una vez admitido a trámite, cuando comience su estudio por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pues Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, como siempre, gracias por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Un placer y buenos días.